Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. En este nuevo podcast contamos con la doctora Denise Bellant. Ella es doctora en Educación por la Universidad de Quebec, en Montreal, en Canadá, y también tiene maestría en Planeamiento y Gestión Educativa por la Universidad de Ginebra, en Suiza. Ella ha ocupado diferentes cargos a nivel internacional, como directora de programas en la UNESCO y en otros organismos. Además, actualmente ella preside el Observatorio Internacional de la Profesión Docente, que tiene sede en la Universidad de Barcelona, aunque es una red extendida por todo el mundo. Y hay una cuestión que no hemos dicho y que también es importante decir, es que eres uruguaya. Uruguaya, Denise, exactamente. De Montevideo. De Montevideo, Uruguay, sí. Muy bien, una tierra preciosa. Ya Muchas hemos tenido gracias, ocasión de hablar de la buena acogida que nos han dado por allá, siempre que hemos ido. Sí. Muy bien, Denise nos acompaña en su calidad de pedagoga. Van a ver ustedes que ella es una persona cercana. Tuvimos ocasión de comprobarlo por la intervención que tuvo en su ponencia en el Congreso Internacional de Secundaria, que ha tenido lugar en nuestra facultad de la UNED. Y nos ha cautivado sobre todo su cercanía a lo que es la profesión docente. Y ha dirigido programas en lo que en Uruguay es el Ministerio de Educación, que allí lo denomináis la Administración Nacional de Educación Pública. Exacto. Has dirigido programas de formación docente y actualmente diriges programas de doctorado de educación en la ORT. En la Universidad ORT Uruguay, exactamente. La Universidad ORT. Sí. Me gustaría que nos explicaras qué es la Universidad ORT de Uruguay. Bueno, mira, la Universidad ORT surge hace varias décadas atrás, en primero como una iniciativa de escuela técnica, digamos, preparación de carreras técnicas, de carreras cortas, y luego se convierte en una universidad, siendo hoy una de las más importantes del país, con carreras en 4 áreas, en ciencias sociales y administración, en ingeniería, en arquitectura y en ciencias de la comunicación y diseño. Y también tiene un instituto de educación que prepara a maestros, a profesores, a especialistas en el campo educativo en distintas áreas de posgrados, en diplomas, maestría y doctorado. Hay una cuestión que, investigando un poco sobre las siglas ORT, me ha llamado mucho la atención y creo que es de resaltar, y es esa interpretación de educar para la vida, que viene a resumir de algún modo la misión que tenéis en esa universidad. Exacto, porque la educación tiene un ámbito, sin duda alguna, muy mencionado, que refiere, bueno, siempre a los conocimientos, digamos, a la dimensión de cuáles son los conocimientos que hoy requiere un estudiante de enseñanza primaria o de enseñanza media o un estudiante universitario para poder desempeñarse en el mundo de hoy. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión actitudinal, la dimensión vincular, digamos, que refiere más a esto, a que la educación no son solo conocimientos, sino que es mucho, que va mucho más allá, que significa poder preparar para la ciudadanía, para un ejercicio adecuado de la ciudadanía, para esos seres humanos del mundo del mañana, y que esos seres humanos tengan una preparación lo más amplia posible que les permita justamente ser ciudadanos del mañana. Entonces, yo creo que la sigla tiene en cuenta esto, que educar no solamente son conocimientos, no solamente son carreras, no solamente son disciplinas, sino que la educación va mucho más allá. Muy bonito. El tema de los valores, etcétera.
Muy bonito enseñar para disfrutar la vida, Sí. que para eso estamos aquí, Exacto. para disfrutarla. Denise, me gustaría hablar contigo de los docentes, de los profesores. Tú los has conocido a ambos lados del Atlántico. Hay una cuestión que yo capto que nos une a todos, que es esa vocación, ¿no? Pero más allá de esa vocación, me llama mucho la atención la entrega y la convicción que se da en el profesorado. Es algo que tú, en la experiencia que tienes de conocer profesores de tan diversos puntos de nuestro orbe, ¿es algo general, esa implicación y esa convicción de estar contribuyendo a un cambio social? A ver, yo creo que esto nos remite al fenómeno de la profesión docente, que es muy complejo. Cuando hablamos de docentes tendremos a hablar como si fueran una categoría homogénea, cuando en realidad los docentes trabajan en distintos niveles educativos, en distintos ámbitos. Haciendo esta salvedad, yo creo que hoy muchos docentes en América Latina, en España, en otros países europeos, son docentes que están absolutamente convencidos que sus alumnos pueden aprender. Es el famoso efecto Pigmalión. Solamente cuando uno está convencido y cree en la posibilidad de aprendizaje de esos alumnos, aunque estos vengan de contextos muy poco favorables, donde no hay estímulos, etcétera, solamente esos profesores pueden lograr avances en los aprendizajes, en ese educar para la vida. Ahora bien, el problema es que en muchos países latinoamericanos la docencia ha perdido capacidad de atracción. Entonces, en muchas situaciones pasa a ser una profesión que se elige no tanto por convicción, por vocación, ¿no?, sino por descarte, porque es lo que permite tener un trabajo seguro, o en fin, hay otra serie de motivaciones que intervienen. Entonces ahí yo creo que se complica, porque a mí me parece que la profesión docente tiene mucho que ver con la pasión por enseñar. Uno tiene que estar apasionado por lo que hace. Y los estudiantes, los alumnos se dan cuenta cuando hay un profesor o maestro, enseguida. Lo captan enseguida, ¿verdad? Pero nos puede pasar una factura muy cara a la sociedad el no cuidar esta vocación docente. Yo estoy convencido de que nos puede pasar una factura muy cara. Yo creo también, pero creo que eso tiene que ver también con un contexto que va más allá a veces de la voluntad de los responsables educativos o de los propios profesores. Porque yo te pongo el caso de América Latina. Cuando se declara la obligatoriedad de la educación secundaria en muchos países, sí, de la educación media, secundaria y técnico profesional, no existen los profesores, el número de profesores requerido para atender a esas necesidades. Entonces, los ministerios contratan primero a profesionales universitarios, después a estudiantes de formación docente y después a quien pueda. Sí, pero en cierto modo... Entonces hay también como a veces un doble discurso, ¿no? Sí. Porque por un lado yo creo que hay una convicción, y me parece que es genuina, de parte de la sociedad, de los padres, de los estudiantes, que solamente un profesor con vocación, pero aparte no basta solo con la vocación, hay que ser un profesional, ¿no? Sí. Pero en fin, pero hay que tener esa vocación. Eso es lo deseable, pero el problema es que no es lo que muchas veces es posible. Y en cierto modo, Denise, ¿no tienes también la sensación, yo la aprecio en algunos casos, de que tenemos un poco de responsabilidad los centros de formación, las facultades de pedagogía y facultades de educación, como la que tú te mueves allá en Uruguay, sí, o la que nos movemos aquí, sí, en la UNED, ¿no? En el sentido siguiente,
Estoy totalmente de acuerdo contigo con esa bipolaridad que tiene que conllevar la formación pedagógica. Por un lado, cuidar la vocación y por otro lado, cuidar la formación. En cierto modo, no atendemos demasiado la formación y nos falta esa implicación en la vocación de nuestros alumnos. Sí, quizás eso también tiene que ver con que la formación muchas veces se desarrolla. En Europa se desarrolla en universidades. Sí. En América Latina se desarrolla en universidades y en institutos superiores post-bachillerato. Uh-huh. En algunos países, como por ejemplo en Uruguay, la formación se desarrolla en institutos de formación docente que son superiores, pero que no son universitarios. Ahora bien, en prácticamente en todos los países europeos y en muchos latinoamericanos la formación se desarrolla en las universidades. Y lo que sucede es que aquellos que tienen a su cargo la formación de los futuros docentes en las universidades suelen, no siempre, pero suelen estar alejados de las aulas, suelen estar alejados de los centros educativos. O sea, recuerdan quizás su pasaje en las aulas como alumnos, pero ese es el contacto que han tenido muchos. No han tenido el haber vivido ellos como estudiantes. Claro. Pero después que pasaron en muchos casos, en muchos profesores universitarios, hace ya algunos añitos. Sí. No han profundizado o no han conocido por dentro un centro educativo. Y yo creo que eso es algo que en alguna medida hay que contemplar en la formación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Denise. Una de las primeras cuestiones que a mí me llamó la atención cuando llegué a la universidad, yo vine de la escuela a la universidad después de 20 años en la escuela, y llego a la universidad y lo primero que me llamó la atención es que mis alumnos en la universidad tenían una característica en común con mis alumnos en la escuela. Aunque les diferenciaban 10, 12, 14, 15 años, los dos miraban a los ojos al profesor. Sí. Y en los ojos se lee todo. Sí. Y esta mirada es la que yo defiendo que se implante de algún modo en la universidad. Sí. Mirar la escuela con la mirada de niño. Sí. Reivindico esa presencia de la universidad en el estatus escolar, ¿no? Y que de algún modo el docente viva la escuela también en primera persona. Sí. ¿Tú lo ves posible en un futuro? Y yo creo que se debería prestar mucho más atención de la que se presta a la figura del profesor en una universidad o en una institución de formación docente. Ese profesor que tiene a su cargo el formar a los futuros docentes. Volviendo al tema que nos convocaba hace un rato, el preparar también para la vida a esos futuros docentes. Que esa figura de ese profesor tiene un papel, hay que saber en alguna medida trabajar con esa figura del profesor. No necesariamente en un programa de formación, pero en una reflexión sobre su práctica. Ese profesor no puede remitirse a impartir un aula como se imparte en otras aulas en la universidad. Tiene una especificidad. Quien forma a los futuros profesores tiene una especificidad que hay que atender. Y hay que sembrar esa semilla. ¿Este puede ser el cambio que necesita nuestra escuela en el siglo XXI? Yo creo que es uno de los cambios. La formación de los formadores de futuros docentes, que es una figura clave. Esos formadores siguen enseñando de memoria que no se debe aprender de memoria. Y ese es uno de los dramas que tenemos en la formación docente. Y siguen metiendo los computadores en el aula para hacer lo mismo que hacían en las libretas. Y sí, porque el tema ahí no son las computadoras, el tema es el modelo. La mirada del niño. Exactamente. Me gustaría terminar esta conversación, Denise, tan agradable contigo. Unas palabras para estos futuros docentes que estamos creando en nuestras universidades. Y yo creo que estos futuros docentes deberían ellos mismos sentirse muy felices por la profesión que eligieron, valorizarse a sí mismos y reclamar que la sociedad los valorice. Es decir, la sociedad tiene que valorizar a los docentes porque son una figura clave para el desarrollo económico y social de un país. Y yo creo que ahí
no basta con los discursos, sino que hay que hacer de esa consideración hacia la docencia una realidad. La sociedad en su conjunto tiene que entender que los maestros y los profesores son una pieza clave para sociedades mucho más equitativas, mucho más igualitarias de las que hoy tenemos. Pues muchas gracias, Denise. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Ha sido un placer y además hemos aprendido a mirar de frente y encarar esa mirada que todos los niños del siglo XXI están poniendo sobre nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Denise Bellant. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos también en este podcast. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación